Capítulo 17. Nada más que sustitutos como una piedra rodante cuesta abajo. Las crónicas de los hermanos Kurosaki en el reino espiritual les impidieron volver a ser completamente normales. Poco después del incidente con Shrieker, el Shinigami pelirrojo se encontró con el alma modificada Kon, quien inicialmente solo debía habitar su cuerpo cuando él se ausentara para cumplir con sus deberes como Shinigami. Fue entonces cuando Ichigo se enteró de las atrocidades que la sociedad de almas había cometido contra las almas modificadas. Las creaban para habitar cadáveres con el propósito de luchar contra los Oyous y se deshacían de ellas cuando los Shinigami se avergonzaban de su creación. Naturalmente, Ichigo confrontó a su padre al respecto. «No sé por qué asumiste que los Oyous eran los únicos malvados», dijo Isin encogiéndose de hombros. «¿Por qué crees que estoy aquí y no en la sociedad de almas? Claro, puede que no tenga mis poderes, pero incluso si los tuviera, no deseo regresar. Porque la sociedad de almas no es el paraíso que pintan». «Te equivocas», protestó Rukia. «Las almas se convertirían en huecos si no existiéramos los Shinigami. Si no existiera la sociedad de almas. Las almas que trascienden podrían encontrar la paz y el consuelo en lugar de quedarse aquí con remordimientos». «¿Eso crees? Eres un novato», dijo. «Entonces, ¿por qué existen los distritos exteriores de Rukongai? Un lugar que bien podría ser el infierno. Los Oyous son mucho más directos con su maldad. Son literalmente malvados porque está en su naturaleza. ¿No es por eso que las almas se purifican, aunque cometan actos malvados como Oyous? Claro, de vez en cuando aparece algún loco que se hunde de lleno. Pero aún así, prefiero enfrentarme al mal de frente que ser apuñalado por la espalda. Algo que he visto hacer a los Shinigami demasiadas veces. Así que, acepta estas palabras de sabiduría de tu viejo, Ichigo». Pero Rukia no estaba convencida. Aún así, dejó el tema por el momento. Kisuke se ofreció a deshacerse del caramelo de alma defectuoso, pero Ichigo se negó, ofreciéndole a Kon un peluche de león para que sirviera de cuerpo cuando no estuviera fuera cumpliendo con sus deberes de Shinigami. Siendo el pervertido que era, a Karin le repugnaba que alguien como él habitara el cuerpo de su hermano mayor, mientras que Yuzu lo aceptaba mucho mejor, encontrándolo mono e incluso llamándolo Kon-chan. Al principio, el alma moderna se mostraba ambiciosa, diciendo que en unos años Yuzu-chan sería justo lo que buscaba. Pero eso cambió por completo cuando Yuzu empezó a jugar a disfrazar al peluche de Kon, vistiéndolo con ropa femenina, mientras que Kon se veía obligado a seguirle el juego. Después de eso, Kon intentaba evitar que ella lo viera, incluso cuando habitaba el cuerpo de Ichigo. Pronto llegó el 16 de junio. Mientras Ichigo se preparaba para ir a la escuela, su rostro se ensombreció al ver la fecha en su reloj. Además, murmuró para sí mismo. Pero Rukia no notó el cambio en su comportamiento hasta mucho más tarde ese día, cuando Ichigo se mostró excesivamente amigable y alegre, en comparación con su habitual personalidad, además de llegar tarde a clase. Le preguntó a Rukia si podía tomarse el día libre, pero la chica de ojos violetas se negó rotundamente, diciendo que las obligaciones de un Shinigami no contemplaban días de vacaciones. El adolescente pelirrojo frunció el ceño, diciendo que solo era un suplente y que no debería intentar aplicarle las leyes de la sociedad de almas. Rukia dejó el tema por el momento. Al día siguiente, ninguno de los hermanos Kurosaki estaba en la escuela. En cambio, se encontraban en una colina que ascendía hacia un cementerio. Karin estaba de mal humor y se quejaba, mientras que Yuzu intentaba animar a su hermana gemela. Isin, en lugar de animarse, subió la colina haciendo el pino, pero Karin, lejos de sentirse motivada, estaba aún más decidida a fingir que no lo conocía. Incluso incitó a Yuzu a hacer lo mismo. Cuando Isin tropezó y cayó debajo de Yuzu, Karin lo pateó cuesta abajo. «Maldito seas, viejo. No puedo creer que un viejo asqueroso como tú haya sido un Shinigami», gritó, decepcionada. Rukia, por su parte, miraba a su alrededor con cautela. Al preguntarle, respondió que estaba buscando Oyous. Aprovechando la ocasión, decidió preguntar cómo había muerto Masaki, aclarando que solo tenía curiosidad. El silencio se apoderó de la familia. «Eso, no es algo de lo que tengamos que hablar», respondió Ichigo. «Ichigli, vamos, chicos, ya casi llegamos», exclamó Isin, casi como cambiando de tema. «El último en llegar a Masaki servirá la cena para todos esta noche». «Masaki, allá voy», gritó cómicamente, corriendo cuesta arriba. Yuzu lo siguió, seguida de Karin. Cuando se quedaron solos, Rukia sugirió que, dado que Ichigo tenía mucha energía espiritual de niño, podría haber sido un Oyou el responsable de la muerte de Masaki.
Ichigo estalló, la apartó bruscamente y le respondió con dureza que ella siempre hablaba de Oyous y que nada de eso tenía que ver, y que simplemente era culpa suya, antes de salir corriendo. En otro lugar, Orihime llamó a Tatsuki a su casa para hablar sobre la ausencia de Ichigo en la escuela ese día. Orihime comenzó sugiriendo que el chico pelirrojo era un superhéroe enviado para salvar la tierra, pero la chica de cabello negro simplemente se rió, recordando su infancia con él. Le contó cómo conoció a su héroe cuando ambos asistían a clases de kendo, lo débil y cobarde que parecía entonces y cómo un simple toque lo hacía llorar. Y cómo ese rostro bañado en lágrimas se transformaba en una sonrisa tonta en cuanto su madre llegaba a buscarlo. Y cómo, desde ese día, Tatsuki a menudo lo salvaba de las burlas y lo animaba cuando se sentía triste. Un mocoso despreocupado y feliz, sin ninguna preocupación en el mundo. Y una vez que Aneki apareció, su felicidad se multiplicó por muchas, dijo Tatsuki. ¿Aneki, a quién te refieres? Preguntó Orihime. Ah, sí, supongo que nunca lo supiste. Aunque, pensándolo bien, no te culpo. Después de ese día, nunca más habló de ella con nadie, dijo con expresión de dolor. Aneki, no, Rubione era la hermana mayor de Ichigo. Orihime jadeó sorprendida. Ichigo tenía una hermana mayor. Sí, pero no era su hermana biológica. Hace 7 años, Masaki la acogió y empezó a vivir con Ichigo, Karin y Yuzu. Pero para ellos, e incluso para mí, era como de la familia. Solíamos jugar juntos a menudo. Todavía recuerdo aquellos días en que los 5 pasábamos todo el tiempo juntos. Para mí, era la persona más increíble que jamás había conocido. La respetaba. La adoraba. Era fuerte, hermosa y cariñosa. Sentía que siempre podía contar con ella. Siempre quise ser como ella. Nunca lo supe, Ichigo ni siquiera la mencionó una vez, dijo Orihime. Que Tatsuki, precisamente ella, hablara así de alguien con tanta franqueza, debía significar que la hermana mayor de Ichigo era alguien a quien quería muchísimo. Tatsuki siguió hablando con más detalles sobre Ruby. Y cómo, en ese único año, ninguno de ellos imaginó que aquellos días felices darían un giro tan drástico. Pero, hace 6 años, cuando Ichigo tenía 9 años, Masaki murió, dijo solemnemente. Exclamación de apertura, exclamación de cierre y Aneki simplemente desapareció. Sin decir una palabra. Ningún niño de 9 años puede soportar semejante trauma. Con su madre muerta y Aneki desaparecido, aquel niño feliz se perdió para siempre. Después de ese día, Ichigo faltaba a la escuela a menudo solo para caminar por la misma orilla del río, de un lado a otro, llamando a Rubione, llamando a su madre, cansándose, cayéndose y luego levantándose y repitiendo lo mismo una y otra vez, explicó. Una sorprendida Orihime continuó escuchando a su amiga hablar sobre los momentos posteriores a ese día. Ichigo estaba solo, habiendo dejado atrás a Rukia y perdido en sus propios pensamientos. A diferencia de hoy, aquel día llovía. El río cercano estaba casi desbordado. Iba con mamá. Regresábamos a casa. Fue entonces cuando vi a una niña a punto de saltar al río. En aquel entonces, no podía distinguir entre los vivos y los muertos. Corrí tras ella para impedir que saltara. Recuerdo que fue entonces cuando mamá me gritó. Es lo último que recuerdo de ella. Cuando recobré el conocimiento, solo recuerdo estar de vuelta en casa, con Rubiné empapada, completamente angustiada y cargando el cuerpo sin vida de mamá en sus brazos. No tengo ni idea de cómo murió ni qué la hirió. Pero era evidente que me había protegido, y si Rubiné no me hubiera encontrado, probablemente yo también estaría muerta. Incluso ahora, solo recuerdo vagamente lo que dijo antes de desaparecer sin dejar rastro. Aunque no era nuestra hermana de sangre, era tan nuestra hermana como la hija de mamá. Mamá la trajo a casa 7 años atrás, y estuvimos juntas durante un año entero. Aunque nuestro tiempo juntas fue en resumen, nunca la sentimos como una extraña. Ella y mamá eran especialmente unidas. Para Karin y Yuzu, era como una madre para ellas, igual que mamá lo era para ellas. Y para mí, era la hermana mayor que nunca tuve, tan querida como mamá. Aún recuerdo todas las veces que nos consolaba cuando estábamos tristes, jugaba con nosotros casi a diario, cocinaba para nosotros cuando mamá no podía, e incluso nos cuidaba cuando estábamos enfermos. Pero después de que mamá murió, simplemente desapareció sin dejar rastro, sin ninguna explicación. Lo único que recuerdo con claridad es que decía que todo era culpa suya. Pero yo lo sé mejor que nadie. Todo fue por mi culpa, pensó, con el rostro contraído por el dolor. Se arrodilló, con las manos en el suelo. Se le llenaron los ojos de lágrimas.
Por mi culpa, mamá murió y mi familia se destrozó. Entonces, ¿por qué? Se preguntó, con una mezcla de amargura y nostalgia. ¿Por qué tuviste que irte, Rubinere? ¿Por qué? ¿No dijiste que te quedarías con nosotros? Entonces, ¿por qué te fuiste? Fue porque te quité a mamá. ¿Me odias tanto por eso? Si es así, ¿por qué dejaste solas a Karin y Yuzu? ¿Por qué, Rubinere? Le preguntó llorando. De vuelta en la tumba de Masaki, Karin rezaba en silencio a su madre, hablando de todo lo que había pasado desde el año anterior, incluyendo todo lo relacionado con el reino espiritual y cómo las payasadas de viejo Daisin no habían cambiado en absoluto. Ah, mamá, Rubine, como puedes ver, no hay nada de qué preocuparse, dijo, con los ojos aún cerrados. Pero Karin-chan, o Nee-chan no está realmente muerta, ¿sabes? Dijo con expresión de dolor. Ah, tienes razón. Lo siento, Rubinere. Dijo Karin con tono de disculpa. Es que, Rubinere y mamá eran inseparables. Incluso después de que mamá muriera, todavía siento su presencia, continuó hablando con Masaki y Ruby. Pero si me preguntas, Rubine, creo que el viejo chocho está demasiado bien, dijo con disgusto mientras Isin anunciaba con entusiasmo el torneo anual de dominó de la lápida Kurosaki, avergonzando enormemente a Ichigo y Yuzu. De verdad espero que vuelvas pronto, Rubinere. Creo que estaba mucho mejor cuando estabas con él. Después de eso, Karin y Yuzu rezaron antes de irse, tras lo cual Ichigo hizo lo mismo. En otro lugar, Karin y Yuzu oyeron un silbido ridículo, sin duda de su padre irresponsable. Justo cuando iban a marcharse, vieron a una chica solitaria con una capa blanca junto al acantilado. Se acercaron a ella y le preguntaron qué hacía allí. Pero en cuanto lo hicieron, la chica se sorprendió de que pudieran hablar con ella, y tras ella apareció una figura con una máscara blanca y pelaje marrón apagado, seguida del inconfundible Reisi de Unoyou. De vuelta en la tumba, Rukia corrió hacia Ichigo e Isin. Pero, como era de esperar, Isin ya había detectado la familiar presión espiritual y se dirigía hacia allí. Rukia sacó a Kon, que se había escondido en su mochila hasta ese momento, y le pidió que tomara el lugar de Ichigo mientras ellos se acercaban al Oyou. Al llegar, vieron a las gemelas, con la piel marcada de azul y rojo, luchando contra el Oyou. Karin usaba un cucharón de madera como arma improvisada, potenciada por su arteria Blood, mientras que Yuzu tenía activada su vena Blood para resistir los golpes. Cuando Isin, Rukia e Ichigo llegaron al lugar de la batalla, todos quedaron impactados por diferentes motivos. No puede ser, es Grand Fisher. Exclamó el Shinigami de cabello azabache. Isin no dijo nada, pero su rostro reflejaba disgusto, sorpresa e ira. Ichigo, por otro lado, estaba completamente sorprendido. No por el Oyou en sí, sino por la figura de la joven frente a él. Esa es, la misma chica de entonces. Exclamó. Deja de soñar despierto, hijo mío. Ve a ayudarlos. Espetó Isin. Este no es como los demás Oyous, y como no puedo luchar en mi estado, les enseñaré a los tres cómo moverse. En marcha. Acto seguido, Ichigo intervino, reemplazando a Karin, quien acababa de esquivar por poco un ataque de las garras de Grand Fisher. Karin. Retrocede 2 pasos. Yuzu. Muévete a la izquierda. Ichigo. Salta y ataca hacia abajo. Gritó Isin. Los hermanos Kurosaki obedecieron, y sorprendentemente, el ataque fue lo suficientemente efectivo como para infligirle una herida leve a Grand Fisher. Maldito seas, parásito humano. Gritó, lanzándose contra Isin. Ichigo se interpuso, bloqueando el golpe. Isin continuó dando órdenes a sus hijos, y el intercambio se prolongó un rato. ¿Tú? ¿Quién era esa chica de antes? Exigió Ichigo, mientras bloqueaba otro golpe del Oyou que iba dirigido a Isin. ¿Qué es esto? No esperaba encontrarme con un humano que hubiera caído en mi trampa y sobrevivido. Un momento, ¿eres tú? Exclamó, retrocediendo de un salto. Sus ojos estaban muy abiertos por la sorpresa. De hecho, incluso parecía temblar un poco. ¿Qué está pasando? Preguntó Rukia. El Gran Fisher retrocedió. El Gran Fisher, ese monstruoso eco que eludió a la sociedad de almas durante 54 años, temblaba de miedo. Se preguntó Rukia. ¿Qué demonios quieres decir con eso? ¿Y qué quieres decir con señuelo? Preguntó Ichigo de nuevo, señalando con su zanpakuto. Pero no la veo contigo, comentó, recuperando un poco la compostura. Jejeje. Casi me asustas, estos tres siempre están bajo su vigilancia, dijo Isin con seguridad.
Y tenga por seguro, señor Oyou, que si algo le sucediera, puede estar seguro de que lo perseguirá hasta el fin del mundo. Grand Fisher frunció el ceño con disgusto. ¿Cómo conoces a mi hermano?, preguntó Karin. ¿Quién es ella?, preguntó Yuzu. Ichigo continuó apuntando con su espada a Grand Fisher. Todavía recuerdo ese día, hace 6 años. Llovía, a diferencia de hoy. Estaba escondido junto al río, con mi señuelo, así, dijo, mostrando a la chica. En ese momento, vi pasar a 2 humanos. Una mujer y ese mocoso Shinigami pelirrojo. Le di gracias a los dioses por enviarme tan maravillosa presa, continuó describiendo cómo atrapó a Ichigo y a Masaki después de que el rayo de luz la iluminara. ¡Qué despreciable!, dijo Rukia. Ichigo, Karin y Yuzu escucharon completamente conmocionadas y temblando. ¿Tú, quieres decir, que eras tú?, preguntó Karin con los ojos muy abiertos. No, mamá, dijo Yuzu, apretando los puños. El rostro de Ichigo se contrajo en una mueca de rabia y furia. ¡Maldito!, rugió, blandiendo su zanpakuto contra Grand Fisher, pero este la detuvo sin esfuerzo. Le clavó la mano en el pecho a Ichigo, y la punta de sus garras se le estrelló. Acto seguido, Fisher lo arrojó a un lado. ¡Ichigo!, gritaron todos al unísono. Grand Fisher continuó donde lo había dejado. También habría devorado su alma y la de esa mocosa si no fuera por esa zorra de ojos plateados, murmuró con un escalofrío, con un tono amargo y temeroso. Como maquinaria que se detiene por completo, Ichigo, Karin y Yuzu volvieron a quedarse paralizadas. ¿Qué acabas de decir?, exclamó Ichigo. Ojos plateados, observó Karin, con los ojos tan abiertos como los de sus hermanos. ¿Rubio Ne-chan?, preguntó Yuzu. Pero qué decepción tan grande. De todos los segadores de almas que he conocido, ustedes son, por mucho, los más débiles y patéticos. Y aún así, esa humana de ojos plateados me hizo retroceder con una sola mirada. ¿Se lo imaginan? Yo. ¿Un hueco? El gran pescador. Huyendo de una simple humana. No podía soportar la humillación. Pero entonces lo comprendí. No podía ser humana. Imposible. Alguien con ese aspecto no. Conozco ojos como esos. Incluso ahora, sus ojos me hielan la sangre. Esos no podían ser los ojos de un ser humano. Un monstruo. Eso era. Un monstruo con piel humana. Jejeje, como mi señuelo, dijo. Cállate. Rugió Ichigo. No sabes nada de ella. ¿Cómo te atreves a hablar de ella como si la conocieras? Rubine era nuestra hermana, nuestra familia. Era la persona más cariñosa y amable del mundo. Replicó Karin. ¿Hermana, qué quieres decir?, preguntó Rukia. Ichigo. Karin. Yuzu. Basta. No le hagan caso. Concéntrense en acabar con él, dijo Isin, pero Grand Fisher continuó imperturbable. Por supuesto, adelante. Los enfrentaré a los 3 a la vez. ¿Pero qué sé yo?, dirán. Sé lo suficiente, Shinigami. Verán, al clavar mis garras en mi enemigo, puedo ver sus recuerdos. Y se arrepentirán de haberme dado esa oportunidad. Durante los últimos 54 años, he usado este método para evadir a todos los Shinigami que me han perseguido. Descubriendo a esa persona contra la que jamás podrán alzar su espada. ¿Y se imaginan mi sorpresa al descubrir que, en su caso, resulta ser la persona que más detesto?, dijo, rodeando con sus manos la cabeza de su señuelo, moldeándola. Al retirar las manos, los Kurosaki y Rukia pudieron ver el rostro familiar de su hermana hija, a quien creían perdida. ¿Esa es, tu hermana?, preguntó Rukia, atónita. La observó detenidamente. Una mujer de cabello corto y oscuro con reflejos rojizos. Ojos plateados penetrantes. Y el rostro lleno de cicatrices. ¿El capitán Shiba tenía otra hija? ¿Podría ser la misma, de la que habló Yuzu? ¿Ruby? ¿Qué son esas cicatrices? Maldito seas, cobarde. Enfréntame tú solo y deja de esconderte tras trucos baratos. Exigió furioso el segador de almas pelirrojo. Jeje, díganme, mocosos, ¿aún pueden mantener su postura después de verla así?, preguntó, dando forma a su señuelo. Y recuerden, esto no es un engaño, pues solo puedo recrear las cosas como las recuerdo. Y jamás podría olvidarla. Lo que significa que así es exactamente como lucía su querida hermana ese día. Y entonces retiró sus garras. Reinaba un silencio sepulcral. Así se podría describir la escena. Era como si las hojas que se mecían con el viento se hubieran congelado.
El Zanpakuto de Ichigo cayó con un golpe sordo, su boca se abrió de par en par por el asombro y sus ojos se abrieron como platos. Yuzu retrocedió tambaleándose. Sus ojos se abrieron desmesuradamente por el miedo. Karin se quedó paralizada, cayendo de rodillas. El rostro de Isin se contrajo con incomodidad. Y Rukia, oh Rukia. Quizás ella era la más sorprendida de todos. Esa es, la mirada de un humano. Exclamó para sí la chica de ojos violetas, asustada. Esas cicatrices, esos ojos, jamás había visto a un Shinigami con una mirada tan amenazante. Pero, pensó, mirando a los hermanos Kurosaki, y se estremeció. Si Byakuya me mirara así alguna vez, yo. No pudo terminar ni el pensamiento ni la frase. Lo sabía. Unas cuantas noches sin dormir serían el menor de sus problemas. Si alguna vez Byakuya la mirara así, y lo dijera en serio, jamás podría, volvió a mirar a los hermanos Kurosaki. No podía imaginar lo que pasaba por sus mentes. Era demasiado. Demasiado para soportar, demasiado para imaginar. Su querida hermana mayor, a quien adoraban, la que siempre tenía una expresión tan amable y cariñosa, con esa mirada. Su hermana, que siempre les recordaba a Masaki tanto por la cercanía entre Ruby y Masaki como por la similitud de la presencia de Ruby con la de Masaki en sus vidas, ahora lucía mucho más malvada que cualquier hueco que pudieran imaginar. Se hacía añicos. Como cristal. Las imágenes alegres y cálidas de su hermana se resquebrajaban como cristal. Reemplazadas por esa cosa horrible frente a ellos. Ruby se abalanzó entonces sobre el indefenso Ichigo, manteniendo la misma mirada. El Shinigami sustituta de cabello naranja solo pudo observar cómo su hermana mayor se lanzaba contra él con una mirada que prometía la muerte. TCH. Gruñó Isin, lanzándose hacia adelante y agarrando la Zanpakuto de su hijo. Con un paso ágil, desvió la Ruby que se acercaba antes de clavar la hoja directamente en el cuerpo de Grand Fisher, hundiéndola profundamente en su carne. Luego, con un golpe magistral, la cortó horizontalmente, partiendo al Oyou por la mitad. Ruaga. Hijo de puta. Maldijo el Oyou. Pero Isin no había terminado. Alzó la Zanpakuto y blandió un tajo. Pero los trozos de su cuerpo fueron absorbidos hacia un lado, como si algo los arrastrara. El señuelo que Isin había rechazado antes, ahora tenía un agujero hueco en el centro y el rostro de Ruby aún impreso. Maldito seas, Kurosaki. Pero para tu desgracia, aún conservo mi segundo cuerpo. Puede que me hayas vencido hoy, pero te prometo que volveré. Tú y esa zorra de ojos plateados. Un día, te juro que acabaré con mis propias manos. Declaró, antes de elevarse hacia el cielo y desaparecer. Ichigo corrió tras él, pero Isin lo detuvo. Suéltame. Maldita sea, suéltame. Tengo que. Ese bastardo. Bramó Ichigo mientras forcejeaba contra Isin, que lo sujetaba. Vayan tras él y luego qué. Vamos a dejar que te maten como casi lo hiciste ahora. Gritó Isin, sobresaltando a Ichigo, Karin y Yuzu. En todos los momentos que recordaban de su padre, había sido muchas cosas. Bobo, pervertido, desgarbado, despreocupado, vago y, a veces, serio. Pero jamás lo habían escuchado hablarle con ese tono. Tiene razón, Ichigo. Estás herido. Y gravemente, diría yo. Tu padre hizo lo correcto al retirarse por el momento, explicó Rukia. Maldita sea. Esto es lo que pasa cuando intento usar una Zanpakuto sin mis poderes, sobre todo una que no es mía, dijo Isin, clavando la Zanpakuto frente a Ichigo. Ni siquiera pude acabar con ese desgraciado. Pero ese hueco, él mató a mamá, ¿verdad? Preguntó Karin enfadada. ¿De verdad mató a mamá? Y todo lo que dijo de Ruby One-chan, era cierto. ¿De verdad tenía esa cara? Preguntó Yuzu con los ojos llorosos, pero Isin le dio una palmadita en la cabeza a su hija y suspiró. Escuchen bien, ustedes tres, y no quiero tener que repetir esto nunca más, porque no quiero que nada de lo que digan empañe los recuerdos que tienen de ella, dijo. Su hermana, está viva. Ahí fuera. Y el tiempo que pasó con ustedes fue auténtico. Nada fue fingido. No le presten atención a lo que dijo ese imbécil ni a lo que diga nadie más de ahora en adelante. ¿A dónde se fue, papá? ¿Por qué se fue? ¿Volverá? Preguntó Yuzu. Yo, no puedo decírtelo, dijo, apartando la mirada. Lo siento, pero te prometo que la verás algún día. ¿Pero por qué? Somos su familia, ¿no? ¿Acaso no merecemos saberlo? Protestó Karin. Hay cosas que es mejor que no sepas. Créeme, solo te lo digo por tu bien. Replicó, alzando un poco la voz. ¿Cosas como qué?
Como que mi hermana fuera lo suficientemente poderosa como para ahuyentar a ese bastardo con una sola mirada. Gritó Ichigo. O no me digas que eso también eran mentiras. ¿Sigues sin entenderlo, hijo mío idiota? Ya te lo dije, Masaki nunca quiso que ustedes, sus hijos, tuvieran esta vida. ¿Te das cuenta ahora de lo que te ha hecho saber de esta vida? Si tus hermanas no estuvieran aquí, o si yo no estuviera aquí, hoy habrías muerto. ¿Te das cuenta? Ya perdí a mi hija y a mi esposa. ¿Cómo crees que me sentiría si perdiera los únicos recuerdos que me quedan de ella? ¿O cómo se sentirían ellas si perdieran a otro hermano? Gritó Ishin, señalando a Karin y Yuzu. Pero, argumentó Ichigo, pero no pudo decir nada más en su defensa. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se fue Neesan? Si de verdad era tan poderosa. ¿Por qué? Hay algo que no entiendes. Esa noche, ella, no era más poderosa que tú o que yo. Pero poseía una inmensa energía espiritual. Mucho mayor de la que puedas imaginar. Por eso también podía ver espíritus. Y como sabes, los suecos se sienten atraídos por aquellos con una alta energía espiritual, explicó Ishin, tranquilizándose. Fue entonces cuando lo comprendieron. ¿A qué se refería Ishin? Ichigo, llamó Rukia, posando su mano en su hombro. Si tu hermana era realmente lo suficientemente poderosa como para ahuyentar a un Ollou, por increíble que me parezca, entonces lo hizo para protegeros a los tres. De eso no me cabe duda. Alguien con ese poder debía de tener una cantidad ingente de energía espiritual. Tanta, que me imagino que incluso estar demasiado cerca de ella debía de ser letal. Si de alguna manera podía controlar esa energía espiritual, era la única forma en que podía llevar una vida normal. Pero eso también significaría que estaría constantemente atrayendo Ollous. Eso no es todo, continuó Ishin. Tu Reiatsu, que se filtraba, combinado con el de ella, Karin y Yuzu, solo empeoró las cosas. Si se hubiera quedado, no cabía duda de que, en algún momento, ustedes tres habrían resultado heridos o incluso muertos. Y ella no podía soportar la idea. Por eso, después de la muerte de Masaki, se marchó. Porque quería protegerte. Porque eras demasiado importante para ella como para perderte, sobre todo si la pérdida había sido por su culpa. Fue una de las decisiones más dolorosas que tomó ese día. Porque esa noche ya había perdido bastante. Pero jamás te culpó por lo sucedido esa noche y, conociendo a Masaki, tampoco lo haría. ¿Cómo pueden estar seguros? ¿De que no fue mi culpa? Si no hubiera perseguido a ese bastardo ese día, mamá no habría, y Neesan seguiría, dijo Ichigo mirando al suelo. ¿Cómo pudieron no culparme? ¿Por qué te culparías, hijo mío, idiota? Preguntó Ishin con total naturalidad. Si Masaki pudiera oír eso, te daría una buena bofetada desde el más allá, y ni hablar de tu hermana. Te daría una paliza de las buenas. Siempre quiso que los tres creciéramos normales, que viviéramos muchos años, que nos quedáramos calvos y que solo muriéramos después de nosotros dos, y que muriéramos riendo si era posible, dijo con cierto cariño. Y tu hermana incluso prometió que no saldría ileso si no lo conseguía, añadió frotándose la cabeza. ¿Por qué no vamos a contarle cómo estás viviendo la vida al máximo y que no tiene nada de qué preocuparse? Dijo, acercándose de nuevo a la tumba de Masaki. Ichigo había regresado a su cuerpo y fue entonces cuando las heridas y los dolores lo alcanzaron. Rukia lo sostuvo. Mientras Karin y Yuzu rezaban entre lágrimas una vez más a Masaki y Ruby, Ishin sacó un cigarrillo y dijo que esa era la única vez que fumaba, en memoria de ella. Algo sobre cómo a Masaki le había parecido genial la primera vez que lo vio fumar. Luego, Ichigo se dirigió a Rukia y le preguntó si sus poderes de Shinigami estaban regresando, antes de pedirle que le permitiera seguir siendo un Shinigami un poco más de tiempo. Quiero ser fuerte. Tan fuerte que jamás pierda a nadie como perdí a mamá o a mi hermana. Para poder decirle que no soy tan débil como para que me abandone y me proteja. Y para no tener que volver a perder contra alguien como ese tipo. Nunca más. Así que, si no les importa, Rukia y papá, me gustaría ser Shinigami un poco más de tiempo, dijo Ichigo. Yo también, Ichinigi. De ahora en adelante, pase lo que pase, lo haremos todos juntos. Dijo Karin. Sí. Dijo Yuzu. Quiero usar mis poderes para proteger a todos. Así, Rubio Nee-chan ya no tendrá que preocuparse por nosotros. Y así, aquel día, los hermanos Kurosaki hicieron ese voto mutuo e implícito. Esa tarde, Ichigo, Karin y Yuzu estaban en la orilla del río, junto con Tatsuki.
Y los cuatro pasaron tiempo juntos como en los viejos tiempos, jugando al fútbol, hablando de Ruby y recordando viejos tiempos. Pero dime algo, Ichigo, empezó Tatsuki. Espero que no hayas olvidado que aún tengo que pagarte por atreverte a besarme a mí y a Orihime. Espero que tengas una explicación para esto, dijo, con las venas hinchadas y los nudillos crujiéndole. ¿Qué hizo mi hermano? Preguntó Yuzu, sonrojándose. Besó a mi hermana. Y luego a otra chica. Ichin-lee, siempre confié en ti en estas cosas, pero nunca pensé que fueras un mujeriego, dijo Karin decepcionada. Me pregunto qué pensaría Rubine de ti si lo supiera. Oye, espera un segundo. Fue un accidente. No fui yo. Dijo Ichigo, intentando bloquear los puñetazos de Tatsuki. Tonterías. Dijo Tatsuki, sin escuchar. Ichin-lee, en momentos como este, es mejor ser valiente y admitir los errores, dijo Karin con calma. Oye, deberías estar defendiéndome a mí. ¿Sabes qué fue con? Siseó Ichigo, antes de bloquear otro puñetazo de Tatsuki. Pero un momento, si Ichin-lee besó a Tatsuki One-chan, ¿eso significa que van a ser novios? Preguntó Yuzu llevándose la mano a los labios. Tanto Ichigo como Tatsuki balbucearon. ¿Yo, salir con este tipo? Preguntó, nerviosa. Sí, claro, ¿por qué iba a salir con ella? Dijo Ichigo con desdén, ganándose un puñetazo tanto de Karin como de Tatsuki. ¿Sabes, Oni-chan, de verdad que no tienes ni idea de cómo hablar con las chicas? Dijo Yuzu, casi con lástima. Tras calmarse el alboroto, Tatsuki se sentó junto a Ichigo. ¿Sabes, durante todos estos años, siempre te encontraba aquí deprimido y taciturno en este día. Pero hoy pareces casi renovado, dijo ella, mirándolo. ¿En serio? Supongo que, todavía estoy aprendiendo a superar la muerte de Mamaya Rubine, respondió. Jamás pensé que tú, de entre todas las personas, dirías algo tan maduro, dijo con una sonrisa burlona, dándole un codazo suave. Pero me alegro, añadió, bajando la mirada. Siempre pensé que tenía que intentar hacerte entrar en razón en lugar de Aneki. Porque creía que tenía que endurecerte en su lugar. Verte así, me hace sentir feliz y sola, supongo. ¿Qué te pasa hoy? No eres tú mismo, observó Ichigo. No es nada. Olvídalo, dijo con desdén. Y así, el grupo pasó el resto de la noche enfrascado en disputas y charlas similares. Tras aquel incidente, todo volvió rápidamente a la normalidad. Ichigo, por ejemplo, cerró ese capítulo de su vida después de la conversación con Isin. Pero también le quedaron más preguntas. Sobre su hermana. Sobre dónde estaba. Y los sentimientos encontrados que tenía hacia ella se calmaron. Ahora estaba más decidido que nunca a encontrarla y hablar con ella de todo. A saber la verdad sobre todo lo que ignoraba. Cosas que, sin duda, ella sabía. Porque aunque la explicación de Isin lo tranquilizó, también indicaba que había mucho más en su hermana de lo que parecía a simple vista. Y algo le decía que su padre no era de los que sueltan la sopa. Decidió que, en ese caso, simplemente descubriría la verdad por sí mismo. Si es que alguna vez encontraba alguna pista sobre su paradero. Pero también hubo otros cambios. Por ejemplo, los regímenes especiales de entrenamiento Kurosaki de Isin ahora se llevaban a cabo a diario. Ichigo, Karin e incluso Yuzu tuvieron que abandonar sus clubes y, en su lugar, se les pidió que aprendieran kendo con Isin mientras Rukia observaba. Aprenderían mucho más de él que en cualquier dojo escolar. Además, Isin no sabía cuándo el próximo Oyou, como Grand Fisher, atacaría a su familia, y no iba a correr ningún riesgo. Era evidente que el kendo no era el fuerte de Yuzu, pero después de ese día, se sintió lo suficientemente motivada como para no dejarse vencer. Y, como era de esperar, Karin e Ichigo aprendieron kendo rápidamente. Pero lo que más los sorprendió a todos fue la destreza de Isin. Incluso Rukia se unió a las lecciones, diciendo que había aprendido más observando a Isin que en todo su tiempo en la academia. Una de las demostraciones más asombrosas de su habilidad ocurrió cuando les pidió a los cuatro que lo atacaran simultáneamente. Y entrenó con ellos sin esfuerzo alguno. Mientras tanto, se aseguraba de que sus hijos y Rukia aprendieran todo lo posible en sus sesiones. Naturalmente, Ichigo era el alumno estrella, seguido de Rukia, luego Karin y después Yuzu. Incluso, a veces, los enviaban a todos con el excéntrico tendero para recibir las mismas lecciones de kendo. Y una vez más, los hermanos se sorprendieron de cómo su apariencia desaliñada y su porte desentonado ocultaban su fuerza y destreza absolutas tanto en el combate cuerpo a cuerpo como en la esgrima.
Algo que también impresionó a Rukia. Hablando de Urahara, hubo otro cambio. Después de ese día, Urahara dejó de entrenar a los gemelos en el uso de sus habilidades rojas y azules. En cambio, les escribió una carta pidiéndoles que fueran al hospital Karakura, se reunieran con el director y le entregaran la carta. Aunque ambos se mostraron escépticos ante la idea de reunirse con alguien tan importante, se sorprendieron al ver que el personal los guió hasta el director una vez que mencionaron que estaban allí por encargo de Urahara. ¿Cuánta influencia tendrá este tipo?, pensó Karin. Y pronto se encontraron ante un hombre de mediana edad con gafas finas sin montura, penetrantes ojos azules, un traje gris pálido con una camisa azul debajo, una corbata blanca adornada con cruces azules y cabello blanco. Entrecerró los ojos con gesto interrogante, pero también con un atisbo de reconocimiento. Ninguno de los gemelos supo definirlo con claridad. Ishida-san, Urahara-san nos pidió que le entregáramos esto, dijo Yuzu, sacando la carta. Él la tomó sin decir palabra, recorriendo con la mirada el contenido de la carta. Y durante ese instante, su expresión pasó por un amplio abanico de emociones, por decirlo menos. Desde la sorpresa absoluta hasta la incredulidad, pasando por el disgusto, la irritación, la ira, un ceño fruncido y, finalmente, una mezcla de resignación, fastidio y determinación. Conmigo, ahora, dijo, levantándose y saliendo de su habitación. Las gemelas lo siguieron. Subieron al ascensor, donde sacó una llave de aspecto especial para bajar a lo que las gemelas supusieron que era una cámara secreta. Karin estaba emocionada y Yuzu, nerviosa. Aquel hombre parecía ser todo lo contrario de su padre, un tipo torpe y desgarbado. El ascensor descendió durante un buen rato hasta que llegaron a una extraña habitación vacía, sin ningún mueble. A partir de hoy, te enseñaré a usar tus habilidades. Seguirás mis instrucciones al pie de la letra. Sin excepciones. Si te pido que corras, correrás. Y si te pido que saltes del tejado, espero que lo hagas sin rechistar. No hablarás de nuestras sesiones con nadie, sin excepciones. Si tu padre, ese inútil, o el dueño de la tienda de dulces, o cualquier otra persona, te pregunta, no dirás nada, excepto que estabas entrenando, dijo con severidad. Oye, espera un momento. Llamar fracasado a nuestro padre estuvo fuera de lugar, protestó Karin, pero el hombre de las gafas la hizo callar con brusquedad. Silencio. Un hombre que permite que su hija corra peligro por motivos egoístas es el ejemplo perfecto de alguien que ha incumplido con sus deberes. Solo hablarás cuando se te pregunte. Solo responderás cuando se te pregunte. Al usar tus habilidades, solo las usarás para defenderte. No las usarás para dañar a otros, ni intencionalmente ni de ninguna otra manera. ¿Entendido?, preguntó con una mirada fulminante. Yuzu gimió bajo sus penetrantes ojos azules, pero Karin se mantuvo firme y respondió obstinadamente. Afirmativo, señor Cuatro Ojos, lo que le valió una réplica mordaz. Nada de insolencia. Ahora, demuéstrame lo que has aprendido hasta ahora, exigió. Haz tu mejor esfuerzo. Con mucho gusto, señor Cuatro Ojos, declaró Karin, empuñando su espada de madera de entrenamiento y activando su poder rojo. Ryuken alzó la vista. Karin comenzó a atacarlo, pero el hombre esquivaba sus golpes con agilidad. Cuando lograba impactar, su piel se iluminaba con el mismo poder azul que la de Yuzu. Ese es, mi poder azul. Exclamó Yuzu sorprendida. Este tipo tiene las mismas habilidades que nosotras. Exclamó Karin. Tras unos cuantos golpes más, Ryuken atrapó su espada. Ya he visto suficiente. Parece que no tienes nada más que mostrar. Siguiente. Gruñó, irritando enormemente al gemelo de cabello azabache. Le tocó el turno a Yuzu. Sacó su arco. Su cuerpo se iluminó con un patrón de venas azules, y un tenue resplandor de raíz azul rodeaba el borde del arco. Una pequeña punta de flecha se formó en el centro. Esta vez, Ryuken miró a Yuzu con expresiones de sorpresa y griega. ¿Recuerdos? Yuzu comenzó a disparar puntas de flecha de raíz a Ryuken, quien, una vez más, las esquivó moviéndose a su alrededor o, en ocasiones, las bloqueó con los mismos poderes azules de Yuzu. Entonces, formó un arco completamente de Reishi, con una cruz plateada colgando de su muñeca. ¿Un arco, hecho de Reishi?, exclamó Yuzu asombrada. Acto seguido, comenzó a dispararle, primero con puntas de flecha más pequeñas que la golpeaban. Al principio no sintió nada, pero poco a poco empezó a sentir un hormigueo hasta que finalmente una de ellas le hizo sangrar. Fue entonces cuando él se detuvo. Eso es todo, dijo, y las chicas se detuvieron.
Ahora entiendo lo básico de sus habilidades, dijo, dirigiéndose primero a Karin. Aún les queda mucho camino por recorrer. Necesitan mejorar sus habilidades básicas de tiro con arco antes de comenzar con técnicas más avanzadas. Por lo tanto, espero que vengan equipadas con arco y flechas durante los primeros días de nuestras sesiones. Tampoco deben usar su espada durante las sesiones. Además, practicarán los ejercicios que les muestre cuando se los pida, sin falta. ¿Entendido?, preguntó. Karin asintió con fastidio, chasqueando la lengua. Él la miró fijamente, pero ella permaneció en silencio. Ryuken se dirigió entonces a Yuzu. Tú, en cambio, tienes cierta familiaridad con el manejo del arco. Continuarás practicando tiro con arco aquí, pero no usarás un arco convencional. En su lugar, crearás uno con Reishi, como hice yo. Y por eso, te daré esto, dijo, entregándole una pequeña cadena con un emblema de cruz de 5 puntas. Debes llevarlo contigo en todo momento, incluso al dormir o al realizar otras actividades cotidianas. Y al igual que tu hermana, practicarás los ejercicios que te muestre sin falta. ¿Entendido?, preguntó, y ella asintió. Bien. Eso es todo por hoy. Los espero aquí todos los lunes, miércoles y viernes a las 6 en punto. Ni antes ni después. No habrá excusas. Ambos deberán estar aquí con lo que les pida. Eso es todo. Pueden retirarse, dijo, y regresó. TCH, preferiría que pudiéramos seguir haciendo esto con sombrero y zuecos. Este tipo era un verdadero imbécil, dijo Karin, todavía molesta después de que regresaron afuera. Pero Karin-chan, ¿viste lo fuerte que era? También usaba las mismas habilidades que nosotras. Entiendo por qué Urahara-san nos envió con él para entrenar, dijo Yuzu, tranquilizando a su hermana. Nunca dije nada en contra de su habilidad, solo que era un pesado, dijo Karin. ¿Y el tiro con arco? Esto sí que se está volviendo un fastidio, pero bueno, estás aprendiendo kendo conmigo. Así que intentaré no quejarme demasiado, suspiró. Y así transcurrieron los días. Karin y Yuzu iban al hospital Karakura cada 2 días para practicar tiro con arco, detectar Reishi, manifestar flechas de Reishi y usar sus técnicas de Blood Vein y Blood Artery tal como Ryuken les había enseñado, además de manifestar un arco de Reishi con la cruz que él les había dado. Yuzu lo aprendió rápidamente, mientras que Karin tuvo que esforzarse mucho al principio para dominar las técnicas básicas de tiro con arco. Con la ayuda de Ryuken y los consejos de su hermana gemela, logró avanzar y también obtuvo su cruz. Sin embargo, Yuzu seguía siendo mejor tiradora y tenía mayor control sobre su Reishi. Pero Karin no era menos hábil, siendo la más poderosa de las dos en términos de fuerza bruta. El entrenamiento con Ryuken era duro y él era estricto, sin apenas margen de error. El director del hospital aún no les había expresado su aprecio. Cada día, al terminar, volvían a casa con moretones y dolores que les duraban todo el día. Y Shin estuvo a punto de abalanzarse sobre el director de 4 ojos, pero Karin y Yuzu lo convencieron de que no lo hiciera. Cualquier técnica nueva solo se las enseñaba una vez y les pedía que practicaran por su cuenta mientras él los observaba. Su perfeccionismo era evidente, pues tenían que seguir trabajando en cada habilidad hasta que él la dominara a la perfección. Además, tenían sus sesiones regulares con su padre, Ichigo y Rukia en el régimen de entrenamiento especial Kurosaki, donde mejoraban sus habilidades de kendo. Entre todo eso y la escuela, los gemelos apenas tenían tiempo para pasatiempos u otras actividades similares. Pero ninguno se quejaba. Tras aquel encuentro con el Gran Fisher, su determinación por hacerse más fuertes y conocer a su hermana mayor superaba con creces esas preocupaciones. Poco después, la familia Kurosaki y Rukia asisten al espectáculo en vivo de Don Kanonji. Karin e Ichigo lo encuentran odioso, mientras que Rukia, Yuzu y Shin están bromeando. Allí se topan con un Oyoru al que derrotan rápidamente, pero reprenden a Don Kanonji por haber provocado esa situación. De vuelta en la escuela de Ichigo, algo extraño comenzó a suceder. Cuando el detector de Oyous de Rukia se activaba, ella e Ichigo se dirigían al lugar donde supuestamente había aparecido el Oyou, solo para no encontrar ninguno. Esto continuó durante todo el día, hasta que se toparon con su compañero de clase, Uryu Ishida. El estudiante de preparatoria con gafas había sentido la presencia de un Oyou mucho antes de que el detector de Rukia se activara, burlándose de ellos por ser tan incompetentes como para no poder sentir el Reishi siendo un Shinigami. Pero lo que sucedió después fue lo que realmente los sorprendió. De la cruz que colgaba de su muñeca, emanaba un brillante arco azul hecho de Reishi. En un instante, la flecha que disparó dio en el blanco, alcanzando a un Oyou a la distancia.
Un momento, eso es como, el poder de mis hermanas. Exclamó Ichigo. Al oír eso, su expresión se volvió aún más sardónica. Sí, en efecto. Me sorprende que hayas necesitado ver mis poderes para deducir tanto. Si tuvieras alguna habilidad para percibir la energía espiritual, lo habrías descubierto hace mucho, explicó. ¿Qué? Pareces sorprendido. Que sepa lo de tus hermanas. Como ya dije, hay que ser tonto para no darse cuenta. Lo sé todo, sobre ti, sobre tus hermanas y sus poderes. Me repugna, dijo, señalando a Rukia Ichigo con el ceño fruncido. Tu ignorancia, me repugna profundamente, Ichigo Kurosaki, declaró antes de marcharse. Al día siguiente, un furioso Ichigo intentó por todos los medios averiguar quién era el enigmático estudiante, pero su incapacidad para recordar rostros y nombres se lo ponía aún más difícil. Finalmente, se encontró acechando al estudiante de 4 ojos, quien no tardó en darse cuenta. Uryu lo reprendió aún más por su ignorancia, antes de retarlo a una competencia. Aunque Ichigo se negó rotundamente, Uryu no era de los que se acobardan. Muy bien, te diré algo. Ya que es evidente que estás tan desinformado, si logras vencerme, te contaré todo lo que claramente ignoras. Cosas como, el verdadero origen de los poderes de tu hermana, dijo, ajustándose las gafas. ¿Qué has dicho? Exclamó Ichigo. Me has oído, Kurosaki. Por eso te dije que tu ignorancia me repugna. Porque aunque los hechos están ahí, delante de ti, te niegas a verlos. Sé más sobre las habilidades de tu hermana de lo que te imaginas. Gáname en nuestro duelo y te lo diré, dijo con calma. De lo contrario, olvídate de conocer la verdad. Muy bien, imbécil, tú lo pediste, dijo el Shinigami pelirrojo, intercambiando su lugar con Kon. Y bien. ¿Cómo funciona este concurso tuyo? Sencillo. Quien elimine más huecos en las próximas 24 horas será el vencedor de nuestra competición. Y a tal efecto, dijo, sosteniendo un disco circular, usaré este cebo para atraer huecos. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene una competición así sin los objetivos adecuados? Oye, espera. ¿Qué demonios quieres decir con dibujar hoyos? No me digas que planeas poner en peligro a gente inocente por tu estúpido concurso. Espetó Ichigo, pero antes de que pudiera decir nada más, Uryu aplastó el disco, que se dispersó en el aire. No tienes por qué preocuparte por esas nimiedades. Después de todo, me aseguraré de que los huecos no molesten a nadie, dijo, tensando su arco y disparando una flecha espiritual, matando a un hueco que se materializó. A menos, claro está, que sigas demostrándome tu incompetencia. Espero que no hayas olvidado que los huecos suelen sentirse atraídos por aquellos con alta energía espiritual. Dejando a un lado a tus hermanas, ¿de verdad creías que había otros con tanta energía espiritual? En fin, esa es una para mí, dijo, antes de bajarse de un salto. Mientras tanto, Rukia se acercó a la tienda de Urahara con expresión seria. Algo no cuadraba, pensó. La primera vez que vio las habilidades de los gemelos, estaba segura de que no eran de Shinigami. Pero ahora, no tenía ninguna duda. Por no mencionar que el enigmático dueño de la tienda había dejado de entrenarlos, optando por enviarlos con otro maestro. Necesitaba saberlo. Así que le planteó sus preguntas. Fue entonces cuando oyó hablar de los Kinki, una raza de seres que luchaban con flechas y arcos de Reishi contra los Oyous, quienes casi se extinguieron hace 1000 años. Espera un momento, Urahara, ¿y qué pasa con Karin y Yuzu? ¿Por qué tienen habilidades Kinki? Preguntó Rukia, sorprendida. La expresión de Urahara se ensombreció considerablemente. Algo que no esperaba ver en el rostro del peculiar y enigmático dueño de la tienda de dulces. No hay de qué preocuparse, Kuchiki-san. Es algo que deben descubrir por sí mismos. Es una petición personal de Isin-san. Por lo tanto, le ruego que no diga nada hasta que lo descubran por su cuenta, dijo. Todo esto tiene un motivo, así que simplemente espere y observe cómo se desarrollan los acontecimientos, fue su única respuesta. Ella sabía que insistir sería inútil. Fue entonces cuando el sensor de su teléfono se activó, emitiendo un pitido ensordecedor. Oye, Kisuke. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tantos Oyous? Se preguntó a sí misma, conmocionada. Urahara se bajó el sombrero. Vaya, parece que tenemos un buen lío aquí, dijo. Mirando hacia afuera, vio multitud de grietas que se abrían, de las que brotaban huecos. Suspiró profundamente. Parece que alguien no iba a poder echarse la siesta. Luego llamó a sus dependientes antes de coger su bastón. Caos. Esa era la forma más breve de resumir la situación.
Rukia no sabía hacia dónde correr. Por lo tanto, pensó que su prioridad sería correr hacia Ichigo y ver qué pasaba. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Uryuhiro, sereno y concentrado, contaba hasta 20 mientras seguía disparando sus flechas a los objetivos que se acercaban. No le preocupaba que las cosas se complicaran. Lo único que rondaba su mente era la conversación con su padre, con quien rara vez hablaba, aquellos días en que sintió por primera vez la energía espiritual no de uno, sino de dos Quincies. Él era el único que podía darle una explicación. Pero incluso allí, se la negarían. Porque su padre no tenía ningún interés en dársela. Lo único que le decía era que se rindiera y se centrara en otras cosas importantes, como sus estudios. Pero entonces, hacía poco más de un mes, todo cambió. Ahora, su padre se le acercaba por iniciativa propia y le contaba todo. Pero su expresión era de irritación, casi como si lo hiciera a la fuerza. Cosas sobre su primo Masaki, los hermanos Kurosaki y sus poderes Kinki. Y cómo tenía prohibido contarles nada si se los encontraba en algún momento de su vida. Naturalmente, Uryu protestó, argumentó, diciendo que esto era un gran avance, ya que existían otros Kinki además de él, y que era un acontecimiento que debía celebrarse. Un motivo de orgullo. Incluso simpatizaba con el Shinigami sustituto al que tanto odiaba, debido a las circunstancias similares en la muerte de sus madres y su herencia Kinki compartida. Pero en el momento en que se enteró de la absoluta ignorancia de Ichigo, no pudo soportarlo. El hecho de que, aunque su madre Kinki había muerto a manos de un Oyou, él siguiera ignorando su herencia o el hecho de que ella era una Kinki, sin estar dispuesto a vengar su muerte. La de los tres. Pero los gemelos eran pequeños, y podía entender que no se lo contara. Pero Ichigo, ¿cómo podía seguir viviendo su vida, sin saber de la muerte de su propia madre y quién era ella? ¿Acaso los quintiles eran seres tan despreciados? Tras una acalorada discusión e insultos por parte de Ryuken finalmente reveló que ese era el último deseo de su madre. Que la recordaran como la madre pacífica y bondadosa que fue, y no como una Kinki. Aunque lo tranquilizó, le seguía molestando que las cosas continuaran igual. Porque incluso Masaki no quería tener nada que ver con los Kinki, al igual que su padre. Le carcomía la duda, pero al principio acató las palabras de Ryuken. Ahora, ya no podía soportarlo más. Y, de todos modos, no era de los que escuchaban a su padre, alguien que hacía lo que le daba la gana sin importarle sus sentimientos. Karin y Yuzu estaban abrumadas. En un instante jugaban con sus amigas y al siguiente se encontraban luchando contra una horda de huecos. Karin maldijo su suerte por no haber traído su espada de madera. Pero, por fortuna, esta vez ninguna estaba desarmada. Dos relucientes arcos de Reisi disparaban sin cesar, sin dar tregua. Uf, qué entrenamiento más duro. Pensó Karin, esquivando un flechazo y contraatacando con otra flecha. Descubrió que podía imbuir sus flechas con arteria sangrienta, disparando flechas más potentes pero más lentas. Sin embargo, le dolía un poco la mano, así que procuraba no usarla demasiado. Su puntería también necesitaba mejorar. ¿Cómo es posible que haya tantos huecos?, preguntó Yuzu sin aliento, disparando flechas más rápidas pero menos potentes que las de Karin. A menudo, necesitaba 2 o 3 disparos para matar a algunos huecos. Pero al menos, sus tiros eran más precisos y podía usar Bloodbane cuando necesitaba descansar. Justo entonces, vieron a Rukia. Chad se encontraba en un dilema. Hacía apenas unos instantes, estaba con Keigo y Mizuhiro hablando sobre los planes para la semana siguiente, y ahora, huía de ellos, del monstruo que lo perseguía, esperando que no lo siguieran. Había esperado atraer al monstruo a un lugar apartado, pero la suerte no estaba de su lado ese día. Asano, con expresión preocupada, corría tras él. Lo apartó de un empujón, salvándolo de un golpe del monstruo. Aunque intentó defenderlo mientras yacía indefenso, el monstruo era demasiado fuerte. Todavía no podía creer que esto estuviera sucediendo de nuevo, igual que la otra vez con el periquito. Y una vez más, maldijo el hecho de tener que presenciar impotente cómo la gente a su alrededor corría peligro. Sus pensamientos se remontaron a su infancia, y las palabras de su abuelo volvieron a su mente. Cuando el monstruo estaba a punto de asestar el golpe final a un Asano caído, algo surgió en su interior y, por instinto, lanzó un puñetazo con tal fuerza que lo desestabilizó por completo. Frente al monstruo, ahora con un brazo cercenado, se encontraba Chad, con su brazo izquierdo transformado en una especie de manga. El monstruo volvió a arremeter contra él, pero esta vez Chad se mantuvo firme y la manga se cargó de poder. Le propinó un uppercut directo al rostro del monstruo, destrozándolo por completo.
Echó una última mirada a Asano, que apenas se ponía de pie. Al darse cuenta de que no había ningún otro peligro inminente para el desprevenido chico, su cuerpo se rindió ante la oscuridad que invadía su mente. Tatsuki estaba perpleja. Aún con su atuendo de artes marciales, descansando, vio frente a ella dos figuras flotantes. Una pareja besándose apasionadamente. Suspiró con disgusto y repugnancia. Desde aquel día en que visitó a Orihime, poco a poco, pero con seguridad, había podido ver a esos espíritus. Así que esto es lo que Ichigo, Karin, Yuzu y Aneki han estado viendo todo este tiempo, pensó. Sabía que los cuatro siempre habían podido ver espíritus. Sus pensamientos se interrumpieron al ver que el cielo se oscurecía. Dos figuras se acercaban desde dentro. Tenían ojos brillantes y máscaras blancas. Una tenía muchos tentáculos morados, mientras que la otra tenía la forma de un pájaro pequeño. Su cuerpo se estremeció. Sus músculos se tensaron. Pero, lo más importante, lo supo. Sus instintos le gritaban que huyera. Pero justo entonces, vio a Orihime y Chizuru. Orihime parecía muy ansiosa, mirando ocasionalmente hacia el punto en el cielo desde donde se acercaban los monstruos, mientras que Chizuru parecía ajena a todo. Ya veo, intenta no causar pánico, pensó. Pero el monstruo tentacular se cernía sobre Orihime y Chizuru. Orihime le gritó que corriera. Fue entonces cuando sucedió. El monstruo extendió sus tentáculos y en su máscara aparecieron unas protuberancias parecidas a semillas. No tan rápido, monstruo. Gritó Tatsuki, antes de abalanzarse sobre ellos. ¿Y a dónde crees que vas? Preguntó una voz desde arriba. Ella alzó la vista y vio al monstruo con forma de ave que se abalanzaba sobre ella. Apenas logró esquivarlo, pero sus garras le dejaron un rasguño fino y largo en el brazo derecho, haciéndole sangrar. A lo lejos, pudo ver cristales rotos alrededor de las dos, una Orihime prácticamente ilesa y una Chizuru con el hombro sangrando. ¡Maldita sea! Gritó la chica artista marcial, corriendo de nuevo hacia Orihime. El monstruo pájaro la seguía de nuevo. «Quítate de en medio», gritó, saltando a un lado y lanzando una patada. Pero, para su sorpresa, el monstruo la atrapó en la pierna con el pico y la estrelló contra el suelo. Tosió violentamente y le zumbaba la cabeza. «Orihime», llamó débilmente, extendiendo el brazo. «Ah», dijo su propia voz en su cabeza. «Maldita sea, muévete». «Necesito, Orihime, Aneki», su mente se nublaba, la realidad aparecía y desaparecía, con imágenes de su infancia mezclándose de vez en cuando. Podía ver aquella imagen familiar y sonriente de Ruby, sentadas juntas bajo el resplandor del atardecer junto a las tuberías del parque infantil, observando a Ichigo, Karin y Yuzu. De hecho, incluso recordaba la tenue sensación de su aroma a rosas y flores de ciruelo. Escena retrospectiva. «Aneki, algún día seré tan fuerte como tú», preguntó, mirándola. «No soy tan fuerte», dijo Ruby con una sonrisa casi tímida. «De hecho, creo que eres mucho más increíble», exclamó, dándole una palmadita en la cabeza. «A pesar de ser tan joven, siempre estás pendiente de ellos tres, ¿verdad? Siempre que se meten con ellos, siempre que no estoy cerca, estás ahí para salvarlos. Cuando tenía tu edad, era igual que Ichigo, siempre dependiendo de mi hermana mayor para todo. Por eso creo que eres mucho más genial que yo», dijo Ruby con una gran sonrisa. ¿Tú lo crees?, preguntó la joven Tatsuki, meneando sus pulgares. «Sin duda. Por eso, cuídalos, ¿de acuerdo? Pase lo que pase, quiero que los cuatro sean felices juntos», dijo Ruby, mirando a Tatsuki. «Sobre todo Ichigo. Ya sabes lo llorón que puede ser. Necesitará que alguien le dé una buena lección de vez en cuando y lo haga más fuerte, ¿verdad? Ja 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 ja. Pero, ¿y tú, Aneki? Estarás allí con nosotras, ¿verdad?», preguntó. «Si estás allí, todo irá bien. Ninguna de nosotras tiene que...» Pero Ruby asintió con la cabeza. «Tatsuki-chan, me sobreestimas. Ni siquiera yo soy perfecta. Incluso yo cometo errores de vez en cuando. Nadie es perfecto. Por eso dependemos los unos de los otros. Y del mismo modo, yo también dependo de ti para que todos puedan vivir en paz, ayudándose y apoyándose mutuamente. Por eso, aunque no esté presente, no quiero que cambies, ¿de acuerdo?», dijo Ruby en voz baja. Pero, en cambio, me haría más feliz si siguieras cuidándote a ti misma y a esas tres, y si permanecieran siempre juntas, como ahora. ¿Lo harás por mí?, preguntó Ruby una vez más, con la misma cálida sonrisa. «Está bien, Aneki.
Lo haré, respondió Tatsuki con expresión tranquilizadora. Muy bien. Entonces me lo quedaré, dijo Ruby con una sonrisa, acariciándose la cabeza una vez más. Fin del flashback, algo la invadía por dentro. Algo ardiente. Algo primigenio. Despertó en su interior cuando el deseo de cumplir su promesa a su hermana y su igualmente fuerte deseo de proteger a su mejor amiga, la impulsaron a moverse por instinto. Con una hábil voltereta, recuperó el equilibrio y giró sobre sí misma, liberándose así del agarre del monstruo. ¿Qué? Exclamó el monstruo. Tatsuki se miró sorprendida. Su cuerpo se sentía tan ligero y, a la vez, tan vigoroso. Notó que, además del poder que la recorría, su atuendo también había cambiado. Ahora llevaba un casco rojo anaranjado, brazaletes, hombreras puntiagudas y grebas que parecían piezas de armadura. Enfurecido y confundido, el monstruo pájaro la atacó de nuevo. Pero ahora, Tatsuki ya no se sentía intimidada ni amenazada. Sin dudarlo, lo enfrentó de frente. Pero algo era extraño. Ahora, los movimientos del monstruo parecían más lentos que antes de que Tatsuki obtuviera ese extraño atuendo. Podía maniobrar con facilidad a su alrededor, esquivando todos sus ataques. Y entonces, al ver una oportunidad, cerró los puños y lanzó un puñetazo certero. Su brazo brilló de un naranja intenso antes de impactar contra el monstruo. Para su sorpresa, el monstruo se estremeció con el impacto, antes de salir volando y estrellarse contra la pared, explotando con una brillante llamarada naranja. Se quedó allí, boquiabierta. «¡Maldita sea, Orihime!», exclamó en voz alta, casi olvidando el peligro que corría. Se dio la vuelta y corrió hacia el campo abierto donde había visto por última vez a Orihime, Chizuru, los monstruos y los estudiantes que la perseguían. Alcanzó a ver a varios estudiantes acercándose lentamente a Orihime, que intentaba escapar. «¡Quita tus manos de encima!», rugió Tatsuki, abriéndose paso rápidamente hacia el grupo de estudiantes y noqueándolos con precisión, uno por uno, asegurándose de ajustar su fuerza para no mutilarlos accidentalmente. «Tatsuki», exclamó Orihime. «Tú, ese atuendo, Orihime. ¿Estás bien?», preguntó Tatsuki. «Sí, pero tú puedes ver a ese monstruo», preguntó. «Sí, me encargué de uno hace un rato. Quédate ahí, te protegeré», declaró, apartándose a su alrededor. Justo entonces, un brazo se extendió hacia ella. Era su compañera de clase, Chizuru, que parecía estar sufriendo. Tomada por sorpresa, no pudo esquivar los 3 proyectiles que la impactaron de lleno en la espalda. Sintió un dolor abrasador recorrerle el cuerpo desde el punto de impacto. Algunos estudiantes que estaban cerca la sujetaron. Entrecerró los ojos por el dolor, pero oyó a Orihime gritarle. Uno de los estudiantes la estrelló contra el suelo. Furiosa, se agitó violentamente, haciendo volar a quienes la sujetaban. «¿Difícil, eh? Mejor nos encargamos de eso». Alcanzó a oír hablar al monstruo tentacular, antes de sentir el mismo dolor agudo en la cabeza y en la parte expuesta de las piernas. Vagamente pudo distinguir más de esas semillas volando hacia ella mientras intentaba desesperadamente esquivarlas. Su mente volvía a desvanecerse. Lo último que recordaba era a Orihime corriendo hacia ella con el brazo extendido. Sus horquillas brillaban. Y estaba a punto de llorar. De vuelta en el parque de la ciudad, Rukia, junto con Karin y Yuzu, se dirigieron hacia Ichigo después de que Yuzu localizara su energía espiritual. También podía sentir una energía similar a la suya cerca de Ichigo. La concentración de Oyous era mayor en esa dirección. Se encontraron primero con Kon, y luego con Ichigo y Yuryu, quienes seguían destruyendo a los Oyous que aparecían de la grieta más grande. Rukia, Karin y Yuzu obtuvieron toda la información de Ichigo. Pero algo les decía que aún no habían terminado. «Oye, imbécil 4 ojos. ¿Por qué hay tantos huecos? Haz algo al respecto», dijo con tono exigente. «TCH, ese pequeño cebo que usé no podría haber atraído todos estos huecos», respondió, confundido él mismo. «Creo que deberíamos dejar esto para más tarde. Hay algo realmente poderoso dentro de ese vacío», advirtió Yuzu. «¿Realmente poderoso? ¿Qué?», comenzó Uryu, y entonces él también lo sintió. Y los demás pudieron verlo. Desde el interior de ese vacío, irrumpiendo, surgía algo gigantesco. Rukia se quedó atónita, sin poder creerlo, al reconocer a la criatura. Un Hylian, un Oyou de nivel menos. Algo que ninguno de los 4 podría enfrentar. Intentó alertarlos, pero terminó atada e inmóvil.
A su lado, se encontraba el rostro sonriente del excéntrico dueño de la tienda de dulces. Tranquilos, hay un método en mi locura. Solo observen, dijo. Y así, Rukia observó cómo Ichigo, Uryu, Karin y Yuzu intentaban diversas tácticas, como disparar flechas, intentar cortarle las piernas como si fuera un árbol. En ese momento, Rukia solo pudo suspirar ante la absoluta idiotez del chico pelirrojo, disparar flechas al mismo tiempo que se combinaban para formar una gran flecha, entre otras cosas. Rukia tuvo que admitir que los gemelos habían crecido a un ritmo asombroso. Estaba segura de que la mayoría de los Shinigami comunes no serían rival para ellos. Algo que el propio Uryu había mencionado. Vuestras habilidades son admirables, les dijo a los dos. Incluso podéis usar Brute, algo que ni yo, después de años de entrenamiento, puedo usar todavía. Gracias, hermano de las gafas. Tu padre también dijo lo mismo. Dijo Yuzu con una sonrisa. Uryu se estremeció al oír el apodo. ¿Y bien? ¿Tenemos alguna otra idea?, preguntó Karin. Ichigo dio un paso al frente con su zanpakuto apuntando hacia Hylian, pero Uryu le arrebató la espada para impedir que hiciera otra tontería. Fue entonces cuando lo comprendió, la inmensa cantidad de Reishi que emanaba de su hoja. Sin que los participantes de la batalla en el parque lo supieran, 3 figuras observaban los acontecimientos desde la seguridad de la tienda de Urahara. Tras cada una de sus peripecias, Urahara los rescataba y les explicaba todo. Los Oyous, Rukia, los Shinigamis, Ichigo, Karin, Yuzu y Uryu. Orihime y Chad se mostraron confundidos y escépticos al principio. Pero Tatsuki reaccionó de forma muy distinta. Permaneció en silencio todo el tiempo, con expresión sombría. Cuando Urahara terminó, solo tenía una pregunta para él. Dime, Urahara-san, Ichigo, ¿ellos 3 han estado luchando contra Oyous durante los últimos 2 meses? Preguntó ella. Urahara entrecerró los ojos. Ah, supuse que me preguntarías eso. Siempre has sido cercano a los hermanos Kurosaki, ¿verdad? Me sorprende que te haya tomado tanto tiempo manifestar tus habilidades, considerando que siempre has estado cerca de su energía espiritual, respondió. Pero sí, la primera vez que Ichigo despertó sus poderes fue hace 2 meses. Tatsuki-chan, estoy segura de que Ichigo tenía el suyo propio, comenzó Orihime. Ya veo, gracias, Urahara-san, dijo. Después, guardó silencio. Urahara continuó explicando que tenían una opción. Seguir adelante por el nuevo camino que se les abría o regresar antes de que fuera demasiado tarde. Sugirió observar la situación actual de Ichigo para ayudarles a decidir si tenían dificultades. Pero para Tatsuki, la respuesta era obvia. Lo que necesitaba decidir era algo completamente distinto. Algo que planeaba preguntarle a su amigo de la infancia en cuanto tuviera la oportunidad. Rukia había presenciado algo espectacular. Justo cuando el Hylian estaba a punto de liberar su cero, Yuzu se interpuso entre Ichigo y el impacto, recibiendo de lleno la explosión. Sus venas de Reishi azul apenas se distinguían entre la luz del rayo. Luchaba por liberarse, y parecía que iba a ceder. En ese instante, Karin e Ichigo intervinieron, sosteniéndola y protegiéndola. Ichigo usó entonces su zanpakuto para cortar la explosión, hiriendo al Hylian y obligándolo a retroceder. Tras esto, sucumbieron al esfuerzo y se desplomaron. Pero más que Rukia, fue Uryu quien quedó atónito. Las palabras que su abuelo le había dejado antes de morir volvieron a su mente. Palabras que representaban su sueño, su visión. Y acababa de presenciarlo hecho realidad ante sus propios ojos. Un Shinigami y un Kinki, trabajando juntos para derrotar a su enemigo común. Sus brazos cayeron derrotados. Esta es mi pérdida, Kurosaki, dijo. Va. ¿Qué va? Nunca hubo necesidad de una competición entre nosotras, dijo Karin, jadeando. Sigo sin entender por qué causaste todo este lío. Escuchen, Karin, Yuzu, Ichigo, comenzó. Como les dije antes, el verdadero origen de sus poderes, no es el que creen. Me hicieron prometer que no se los contaría, pero creo que algunas cosas empeoran cuanto más tiempo se ocultan. Por lo tanto, se los diré, dijo. Y entonces, les habló. Les habló de los Kinki y su sangrienta historia, que se relacionaba con su abuelo y su odio hacia los Shinigami. Tras sus palabras, se hizo un largo silencio. Lo único que había omitido era que su madre era una Kinki. Porque no era tan ruin como para faltar al respeto a los últimos deseos de su difunta madre. Pero no veía razón alguna para que los hermanos Kurosaki desconocieran otras cosas. Para su sorpresa, los hermanos Kurosaki no se mostraron demasiado sorprendidos. ¿No tienes nada que decir?, preguntó.
Lo siento, no sabíamos nada de tu abuelo, dijo Yuzu con tristeza. Entiendo que no te caiga bien tu hermano, pero, él no es como los demás Shinigami. Papá también era Shinigami, pero jamás haría algo tan horrible. Dijo, mirándolo fijamente a los ojos. Eso es una cosa, pero, ¿no te sorprende? ¿Tienes curiosidad por saber por qué tienes poderes Kinky? Preguntó. Claro, pero, decidimos que cuando llegue el momento, lo sabremos. Ese día nos dimos cuenta de que si saber la verdad podía poner en peligro a nuestra familia y amigos, preferíamos permanecer en la oscuridad. Porque hay cosas mucho más importantes que descubrir nuestra familia y linaje, respondió Karin. Además, nuestros poderes no se parecen en nada a los de Ichinei. Sin mencionar que, si de verdad tuviéramos poderes de Shinigami, no veo por qué a Tan Clocks, que también es un Shinigami, no nos habría entrenado él mismo en lugar de enviarnos con tu padre. Uryu jadeó. ¿Cómo pudo haber pasado por alto algo tan importante? Incluso ahora, esos niños, con poco más de 11 años, podrían haber muerto por su relación con los suecos. Y sin embargo, ahí estaban. No era de extrañar que su madre no quisiera que aprendieran nada relacionado con el mundo espiritual. Estaba seguro de que le entristecería verlos así. Quizás su abuelo sentía lo mismo, pues siempre se había mostrado reacio a enseñarle las costumbres de los Quincies. Sintió una culpa inmensa. Arrepentimiento. Y amargura, al darse cuenta de que su padre tenía razón. Simplemente debió haberse callado. Pero al menos, su único consuelo era que los hermanos eran mucho más maduros de lo que él creía y habían asimilado lo que les dijo mucho mejor de lo que pensaba. Suspiró, comentando una vez más que era su gran pérdida. Ellos solo le devolvieron una sonrisa tranquilizadora, afirmando que, para empezar, no había ninguna situación en la que ganar o perder. Más tarde esa noche, de vuelta en la tienda de Urahara, Yoruichi regresó de su misión de reconocimiento e informó a Kisuke sobre la llegada de Renji y Byakuya a la ciudad de Karakura. Un hecho del que la propia Rukia se enteró. Al día siguiente, Ichigo se llevó la sorpresa de su vida cuando Tatsuki casi le da un puñetazo tras invitarlo a la azotea para una charla privada. Ella hizo una mueca, amargada y dolida, porque Ichigo había mantenido al margen su relación con los Shinigami durante casi 2 meses. Aunque se quedó completamente atónito al saber que ella estaba al tanto de todo lo ocurrido hasta el momento, logró calmarse después de que Tatsuki le explicara todo. Me convertí en Shinigami solo porque quería proteger a mi familia. Nunca quise este tipo de vida. Lo único que quería era ser como los demás, vivir como una persona normal, ir a la escuela, a festivales y pasar tiempo con mi familia. Una vida, que ya no será la misma. Una vida de la que tú también formabas parte, dijo sencillamente. Eso finalmente la tranquilizó. Los dos almorzaron juntos, e Ichigo también le contó las pocas cosas que había averiguado sobre Ruby. ¿Por eso se fue a Neki? Preguntó sorprendida, pero también con una sonrisa agridulce. Ya veo, supongo que así es ella, ojalá se hubiera despedido antes, pero de ahora en adelante, busquemos a Aneki juntos, ¿de acuerdo? Preguntó, mirando a Ichigo. Sí, claro, respondió. Más tarde esa noche, los hermanos Kurosaki descubrieron que la chica de ojos violetas había desaparecido cuando la llamaron para cenar. De hecho, ni siquiera parecía estar por allí. Ichigo encontró a Kon atado al inodoro con una nota pegada. Pero incluso eso fue innecesario, ya que Yuzu ya la había localizado. SHH, está cerca. Pero, informó, temblando ligeramente. Hay otras 2 presencias poderosas, y una de ellas es... dijo, temblando aún más. Ambas se sienten como tú, Oni-chan, estoy segura de que deben ser Shinigamis. Ichigo y Karin se preparan para perseguirla, pero Isin los detiene. Alto. Espetó. Suspiró. Parece que la sociedad de almas se percató de que Rukia perdió sus poderes. Conozco esas 2 fuerzas espirituales. No lo hagas, advirtió Isin. No tienes ninguna posibilidad contra ellas, sobre todo contra Byakuya. Morirás. Ichigo apretó los dientes, y su expresión se ensombreció. No, no puedo permitir que nadie más me deje atrás otra vez, no lo haré. Replicó mientras corría hacia la puerta. No seas tonto. Se fue sin avisar porque sabía que esto iba a pasar. Gritó su padre. Pero Ichigo no le hacía caso. ¿A dónde vas en ese estado, joven Ichigo? Preguntó una voz al otro lado de la puerta. La misma voz familiar del excéntrico dueño de la tienda. Déjame ayudarte, dijo, apuntándose con su bastón a la frente. Gracias, señor sombrero y zuecos.
saludó Ichigo mientras corría hacia Rukia y su cuerpo se desplomaba. Urahara. ¿Qué demonios eres? Empezó Isin, pero él lo hizo callar. Con razón, viejo amigo, dijo, dándole una palmada en el hombro. En cuanto a ustedes dos, sería problemático que se fueran ahora. ¿Por qué no nos vamos juntos dentro de poco? Sugirió, dejándolos a los tres perplejos. De vuelta con Rukia, Uryu yacía inconsciente en el suelo, sangrando, mientras la chica de cabello negro azabache observaba impotente. Ja, te lo dije. Deberías haberte ido cuando te lo advertí tan amablemente, dijo Renji con una sonrisa burlona, erguido y victorioso. ¿Lo ves ahora, Rukia? Este será el mismo destino que le espera al humano que te arrebató tus poderes. Yo mismo me encargaré de ello. Declaró. Los pensamientos de Rukia se detuvieron al oír esa frase. Estaba incrédula de haber escuchado tal cosa. Quizás fuera la tensión acumulada, o quizás la intensidad de la sucesión de acontecimientos que se habían sucedido tan rápidamente ese día, antes de que tuviera tiempo de asimilarlo todo. Se volvió hacia Renji, inclinando la cabeza. Lo derrotarás. ¿Te encargarás tú misma? Preguntó, casi como para reafirmarlo. Para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. Una reacción que ni Renji ni Byakuya esperaban. ¿Por qué? Se preguntó. ¿Por qué me río? Volvió a preguntar. Qué extraño, qué raro en mí, yo, no suelo hacer algo así. Quizá tenga razón, se dijo, mientras seguía riendo. Estar aquí, con ellos, me ha influido mucho, o quizá, esta sea solo mi pequeña forma de defenderme, impotente como soy. Renji estaba visiblemente atónito. Byakuya estaba preocupado. Oye, ¿qué demonios te ha pasado? Preguntó Renji. No me digas que el miedo a la muerte te ha vuelto loco. Ah, perdón, dijo, recuperando la compostura y volviendo a su expresión normal. Es que no pude evitarlo. Pensar en si seguirías tan segura de ti misma si lo supieras, no estarías aquí si lo supieras. ¿Qué? Empezó Renji, y antes de que pudiera terminar, una fuerte presión espiritual cayó sobre él, y la figura borrosa de un Shinigami sustituto de pelo naranja descendió en escena. Había pasado bastante tiempo. Karin y Yuzu estaban preocupadas, e Isin se impacientaba. De repente, la energía espiritual de Ichigo se desplomó y luego se disparó a niveles mucho mayores de los que habían percibido. La presión espiritual del oponente de Ichigo, en efecto, estaba disminuyendo. Pero celebraron demasiado pronto. Porque ahora, simplemente se había desvanecido. Al instante. Un segundo antes, estaba ascendiendo cada vez más, y ahora, se había desvanecido. Al instante. Oni-chan. Llamó Yuzu con voz débil. Hoy. Gritó Isin. Vámonos. Es hora, dijo. Apresurémonos. Los cuatro corrieron hacia el lugar. Ichigo Kurosaki estaba teniendo una pesadilla, por decirlo menos. Su cuerpo temblaba, sudaba y tenía frío. Mucho frío. Sentía que la oscuridad lo envolvería. La escena que sus ojos vieron antes de sucumbir a la oscuridad se repetía una y otra vez. Su rostro. Ese rostro que contenía tantas emociones. Cuando la miró, ella fruncía el ceño, incluso lo regañaba. Pero esos ojos violetas le contaban una historia completamente diferente. Porque le suplicaban. Le suplicaban que se quedara quieto. Le suplicaban que la salvara. Le suplicaban a cualquiera que los viera, que pusiera fin al sufrimiento de aquellos a quienes ella amaba, un sufrimiento que padecían por ella. En ese instante, solo por ese instante, su rostro ya no se parecía al de Rukia Kuchiki. Su rostro, era exactamente el mismo que el de su hermana mayor de hacía tantos años. Ichigo despertó sobresaltado, respirando con dificultad y sudando profusamente, a punto de golpearse la cabeza contra Tesai. Retrocedió, asustado. Tesai llamó a Urahara para informarle del despertar de Ichigo. Pero en lugar de ver el rostro familiar del dueño de la tienda de dulces, vio los rostros bañados en lágrimas de sus hermanas y el ceño fruncido de su padre. Las gemelas se abalanzaron sobre él, casi aplastándolo al abrazarlo con fuerza. Ichi-ni. Oni-chan. Gritaron, abrazándolo con fuerza. Sigues vivo. Karin, Yuzu, perdón por preocuparos, dijo disculpándose. Fue entonces cuando recordó. El señor sombrero y zuecos. Y Uryu. Lo vi gravemente herido cuando llegué ayer. Pero Urahara le aseguró que, aunque atendió al Kinki en el acto, Uryu se negó a refugiarse en la tienda de dulces. Sin embargo, mencionó que Ichigo tenía la mejor oportunidad de rescatar a Rukia y, por lo tanto, le pidió a Urahara que cuidara de él.
Pero, sinceramente, joven Ichigo, de quien deberías preocuparte es de tu padre. Me ha estado regañando desde ayer por no haberte detenido, dijo Urahara. Justo detrás de él, Ichigo vio a su padre acercándose y tragó saliva. ¿Y bien? ¿Tienes algo que decir? Preguntó con frialdad. Bien. Porque a partir de ahora, te quedarás justo donde deberías haber estado desde el principio. De vuelta en casa, viviendo como una persona normal. ¡No! Exclamó Ichigo con terquedad. De ninguna manera. No voy a volver a perder a nadie como la perdí a ella. La rescataré aunque tenga que ir al infierno y volver. Basta. Rugió, sobresaltando a Yuzu y Karin. Su voz pareció retumbar en toda la tienda. ¿Entienden siquiera el estado en que se encuentran ahora? El estado en que los encontramos ayer. ¿Qué les pasaba por la cabeza al ver a su hermano así? Pensé que tendría que cavar otra tumba para ustedes, justo al lado de la suya, dijo, haciendo una mueca. Papá, por favor, suplicó Yuzu. ¿Qué se suponía que debía hacer entonces? ¿Acaso debía quedarme de brazos cruzados mientras se la llevaban? Una vez más, por mi culpa, alguien a quien quiero, simplemente no podía. Murmuró. Dime, papá, ¿no quieres que vuelva? ¿De verdad te parece bien dejarla morir? Preguntó, mirándolo fijamente a los ojos. Y Sin solo pudo apartar la mirada. Morir. Rukia va a morir. Preguntó Karin, sorprendida. Papá. ¿Es cierto? Preguntó Yuzu. La ejecución es, sin duda, el castigo para un crimen tan grave como el suyo. Pero incluso la sociedad de almas tiene sus reglas. Normalmente, un prisionero permanece cautivo durante un mes antes de ser ejecutado. Tiempo suficiente si decides ir a rescatarla. Sin embargo, la decisión es tuya. Puedo ayudarte a restaurar tu energía espiritual, joven Ichigo. Mientras tanto, también puedo entrenaros a ambos para que manifestéis vuestras propias habilidades de Shinigami. Pero, la decisión es tuya, dijo. ¿En serio, puedes restaurar mis poderes de Shinigami? Preguntó Ichigo, sorprendido. Así es. Creo que ya lo mencioné antes, ¿correcto? Los poderes que tenías eran los que Rukia te transmitió. Pero también tienes tus propios poderes de Shinigami. Lo que Byakuya te arrebató fueron los poderes que ella te había otorgado. Y como ya mencioné, ambos también tienen poderes de Shinigami, además de sus habilidades Kinki, explicó. Urahara. Comenzó Isin, pero Urahara lo interrumpió. Aunque les adviertas, Isin-san, si deciden ir tras ella, sabes que no se detendrán ante nada. En lugar de que vayan tras Kuchiki-san sin avisarte, ¿no sería mejor hablarlo y llegar a un acuerdo que beneficie a todos? Además, ya no pueden volver a la vida que Masaki-san deseaba. Ya están de este lado. ¿No sería mejor asegurarnos de que estén lo mejor preparados posible? ¿No es eso también lo que ella le pidió? Dijo Urahara a Isin en voz baja. Hubo una larga pausa entre ellos. Entonces, ¿por qué no vas tú mismo? Seguro que puedes hacerlo mucho mejor que enviar a mis hijos a una misión suicida. Argumentó. Ah, pero lo haría si pudiera, Isin-san, dijo, bajándose el sombrero. Pero tú, Tesai, Yoruichi-san y yo ya no pertenecemos a la sociedad de almas. Eso significa que no podemos entrar así como así usando el Senkaimon. La única forma de ir a la sociedad de almas ahora sería que yo abriera un portal aquí. Necesitaré unos 10 días para eso. Y para traer de vuelta a quienes envíe, tengo que estar aquí para reabrir el portal. E incluso entonces, necesitaríamos usar el cañón espiritual de tu sobrina para entrar y atravesar la barrera que protege la sociedad de almas. En verdad, son los únicos que pueden ir, dijo. Realmente es la única forma de salvar a Rukia. TCH, está bien. Déjame decirte que lo detesto absolutamente, dijo con desdén. Pero solo con la condición de que alguien los acompañe. De ninguna manera los enviaré a una misión suicida, dijo tajantemente. Oh, por supuesto. Exclamó con voz alegre. Los enviaré con Yoruichi-san. ¿Acaso eso no te bastará? Preguntó. Y entonces se inclinó hacia ella. De hecho, cuando el joven Ichigo recupere sus poderes, sospecho que tú también los recuperarás. ¿Por qué no los acompañas en ese caso? Un gran viaje familiar a tu tierra natal. Suena a un plan de vacaciones, ¿verdad? Dijo con su voz cantarina, antes de que Isin le propinara un revés. No empieces a usar esa voz tan espeluznante tan cerca de mi oído, me estás asustando, dijo con naturalidad. En cuanto a tu sugerencia, admito que es tentadora. Estos tres incluso tendrán la oportunidad de conocerlos por fin. Lo pensaré, dijo.
Perfecto. Entonces tenemos un plan. Exclamó. Ahora que eso está decidido, quiero que los tres asistan al último día de clases. Tómense su tiempo, olvídense de la sociedad de almas, de Rukia y de todo lo relacionado con el mundo espiritual. Disfrútenlo mientras dure. Porque si aún quieren salvarla después de esto, no volverán por aquí en mucho tiempo. Despídanse, prepárense y, si aún tienen la determinación, podemos comenzar su entrenamiento, dijo. Dime algo, Urahara-san, llevamos más de un mes entrenando contigo y con ese insoportable cuatro ojos, ¿qué van a cambiar 10 días más? Preguntó Karin. Oh, pero sí que lo será. Dijo con entusiasmo. Porque estos 10 días no se parecerán en nada a las relajadas clases que habéis tenido hasta ahora. Por eso os aviso con antelación. Si queréis daros por vencidos, este es el momento. No, dijo Ichigo con confianza. Si con este entrenamiento, puedo volverme más fuerte que Byakuya, más fuerte que Renji, y ser capaz de rescatar a Rukia, entonces lo haré, dijo Ichigo. Así pues, Ichigo, Karin y Yuzu asistieron a los últimos días de clase en sus respectivas escuelas, intentando pasar el mayor tiempo posible viviendo como estudiantes normales. Fue entonces cuando Ichigo descubrió que nadie recordaba a Rukia, salvo Uryu, Chad, Orihime y Tatsuki. Esto lo impulsó aún más a seguir adelante con su plan para rescatarla. Esa noche, Ichigo, Uryu, Chad, Tatsuki, Karin, Yuzu, Orihime y sus demás amigos asistieron al festival de fuegos artificiales, disfrutando plenamente de su tiempo como personas normales. Finalmente, llegó el momento de su entrenamiento.